Ok, bueno, Estamos listos. ok, bueno. Bueno, feliz noche para todos. Espero se encuentren muy bien y para todas. Estamos acá en nuestra última actividad de este aniversario maravilloso, pero no menos importante, yo creo que cerramos como quien dice con super broche de oro, porque sinceramente este tema está poderosísimo. Y no es más que lo que sería la crisis de la mediana edad, todo lo que tiene que ver con los tránsitos astrológicos del cambio en la mediana edad. Y para ello, pues la vamos a encaminar o lo va a llevar de la mano nuestra queridísima Lisbeth Nieves. Lisbeth Vela está en el estado Aragua, ¿cierto? Carabobo. Carabobo, estás en Carabobo. Entonces estás en el centro del país prácticamente. Así Así que, es. bueno, sé bienvenida. Lisbeth es profesional en el área de informática y, bueno, ha ejercido por un buen tiempo toda la parte de su carrera profesional, pero también ha tenido emprendimientos, también está trabajando actualmente con todo lo que es diseño de páginas web. Es la CEO de Conciencia Astrológica, donde presta sus servicios como astrólogo, y también es la CEO de Urano Diseños, que es una que se encarga de ayudar a mucha gente y potenciar a mucha gente con la elaboración de páginas web. Además, bueno, excelente persona, muy buena amiga. Y de verdad que, Lisbeth, estoy muy agradecida que estés conmigo esta noche y que nos estés cerrando con broche de oro esta actividad que se ha preparado con tanto cariño para todo este grupo. Así que, sin más, te quiero dejar con el micrófono para que tú, pues, me des todavía los detallitos que faltan, que quieres que la gente conozcan de ti y comiences con este tema maravilloso. Buenas noches, qué alegría estar acá. Shirley, muchísimas gracias por la invitación. Quiero felicitarte por tus 4 años, por sostener esta comunidad tan bonita que ha crecido en el tiempo y que nace precisamente de la necesidad de sanar, porque Así es. básicamente los que estamos en este mundo holístico, pues estamos conectados con esa misión. Y bueno, para mí realmente es un placer, un privilegio estar aquí y bueno, pues mayor responsabilidad llevar la actividad de cierre del aniversario de tu comunidad y bueno, de verdad que muchísimas gracias por permitirme compartir esta información con tantas personas, porque todos los que estamos atravesando este ciclo de vida, pues a veces necesitamos información. Este, y bueno, sin más preámbulos, les cuento un poco de mí. Sí, efectivamente, mi vida ha estado, digamos, enmarcada en todo lo que es el crecimiento tecnológico, aún y cuando me desempeñé durante 10 años como repostera, pero siempre he sido una apasionada de la tecnología y de la astrología. Desde que tengo uso de razón y recuerdo, siempre he sentido esa afinidad con el cosmos, siempre haciéndome preguntas acerca de cómo funciona el universo y yo creo que eso es lo que me llevó a tener esa curiosidad de entender al mundo de una forma diferente. Y bueno, por azares de la vida, pues desde el 2019 retorné, si se quiere, a todo lo que es las terapias holísticas y por supuesto la astrología, que es una de mis más grandes pasiones. Y bueno, aquí estoy para compartir con ustedes este conocimiento, que es una herramienta para la evolución, una herramienta que a mí, en lo particular, me ha brindado respuestas que no he encontrado en otro lugar, guiada por supuesto por la mano de Dios, porque yo considero que son lenguajes que están puestos y prestos para que nosotros de alguna manera entendamos la vida, entendamos nuestro camino. Y pues básicamente la astrología para mí representa eso, una herramienta de autoconocimiento
que nos puede servir de orientación en momentos en los que quizás no entendemos muchas cosas o de pronto cuando necesitamos tomar alguna decisión. Digamos que mi visión de la astrología es más desde el punto de vista terapéutico, más desde entenderla, entender nuestro pasado para comprender nuestro presente y tomar las decisiones correctas para el futuro, porque a fin de cuentas, pues nosotros tenemos libre albedrío, nosotros tenemos el poder de tomar el control de nuestras vidas y de nuestras decisiones, impulsadas por algo mucho más grande que le llamamos Dios, que le llamamos universo, que le llamamos cosmos, como sea que le quieran llamar, dependiendo de sus creencias, las que por supuesto respeto, pero representa una herramienta muy importante. Y la astrología llegó de vuelta a mí precisamente cuando comenzaba a transitar esa edad, los 39 años. Conecté de nuevo con la astrología y empecé a entender muchas cosas, pero de la mano de ese entendimiento llegó el estudio que había postergado durante muchos años y poco a poco comencé a entender que simplemente estaba haciendo como una especie de retorno a casa, porque fue algo con lo que me sentí conectada todo el tiempo, siempre, de muy pequeña. Yo diría que mis primeros contactos con astrología fueron alrededor de los 18 años, pero bueno, por múltiples razones uno lo va dejando hasta que llega el momento en el que la vida de alguna manera te sacude y sientes esa necesidad de buscarlo. Evidentemente no todas las personas sienten esa afinidad y esa atracción por la astrología, pero muchas personas sí necesitan saber. Y pues esa es la idea, para eso estamos acá. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la crisis de la mitad de la vida en la mediana edad? ¿O por qué la crisis de la mitad de la vida? ¿De dónde o qué promueve ese movimiento que se produce en la vida de las personas que hace que muchas cambien de dirección, que encuentren su propósito de vida, que se enfrenten a situaciones dolorosas que pronto pueden ser inexplicables, pero que detrás de todo eso vienen una serie de acontecimientos que simplemente representan un despertar que nos llevan a tomar el rumbo y a conectarnos con la esencia de nuestra alma y con nuestro verdadero propósito? Los planetas y las edades del ser humano tienen una conexión increíble. Este, cada una de las edades que nosotros transitamos a lo largo de nuestra vida están conectadas de una manera súper sorprendente, ¿no? Y en astrología existen planetas personales, existen planetas sociales, existen planetas generacionales. Los planetas sociales, conjuntamente con los planetas generacionales, son los que promueven de alguna manera todos esos cambios y toda esa necesidad o todo, digamos que impulsan ese ejercicio de evaluar si nuestros deseos, nuestras metas, nuestras aspiraciones, nuestro estilo de vida, el lugar en el que estamos está alineado con nuestro propósito de vida. Y muchas veces se producen desilusiones, se producen acontecimientos que nos inducen a tomar decisiones que probablemente no queremos porque nos hacen salir de nuestra zona de confort, pero que tras ese proceso entendemos que eran eventos necesarios para nosotros tomar el control y decir, esto es lo que yo quiero, ya yo no quiero esto, ya yo quiero esto. Entonces, a la larga, la misión de estos eventos astrológicos, lo que de alguna manera, o sea, la misión que tienen es precisamente hacerlos tomar conciencia de quiénes somos y de hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos para tener esa conexión con nosotros mismos y hacia dónde nos está pidiendo nuestra alma que vayamos. Ahora bien, si explicamos un poco más a detalle, ¿qué es lo que sucede en el cielo? Pues debemos entender que los planetas sociales, que son Saturno y Júpiter, tienen la labor, si se quiere, de actuar como traductores que nos ayudan a entender lo que está pasando, nos hacen despertar de la burbuja, nos hacen entender la realidad de una manera diferente, pero ellos no actúan solos, ¿ok? Ellos reciben, si se quiere, el acompañamiento de planetas transpersonales o generacionales
que precisamente a través de ese movimiento dinámico que se produce en el cielo a través del tiempo, promueven esa energía de cambio, promueven la energía de la disolución, de la transformación profunda, y son conocidos como los dioses del cambio, que son Urano, Neptuno y Plutón. Si tratamos de entender un poquito, y esto con la idea de comprender la naturaleza de los cambios que propician estos planetas, debemos comprender cuáles son los principios que rigen estos planetas. Júpiter es el planeta que rige el principio de la expansión y el crecimiento, la fe, la filosofía de vida, la generosidad, pero también los excesos. Es el planeta que nos pone en contacto con lo social, con los estudios, con el mundo a través de las diferentes culturas. Y Saturno, que también es un planeta social, representa el principio de estructura y responsabilidad. Habla de la disciplina, habla del tiempo, habla de los límites, habla de los miedos. Saturno en astrología representa una labor muy importante porque es el gran maestro, es el que nos da, es el que nos deja las mejores enseñanzas, pero probablemente no las más agradables, ¿no? Por lo general, Saturno nos enseña como el maestro estricto, rígido, pero que a final de cuentas nos deja las enseñanzas que de pronto no vamos a tener de otra energía, ¿ok? Luego tenemos a Urano, que es el principio de revolución y libertad, que rige los cambios radicales, la innovación, el caos, la rebeldía. Es el planeta que propicia el rompimiento de lo establecido, es el que rompe las reglas, el que destruye, si se quiere, lo que es convencional. Es la renovación, es la innovación, está conectado con la ciencia, está conectado con lo científico, con las tecnologías, con todo lo que está fuera de de nuestro alcance más inmediato. ¿Ok? Por otro lado, Neptuno es el que representa el principio de la trascendencia, de la espiritualidad y la ilusión, el que nos conecta con los sueños, nuestras aspiraciones más elevadas, es la conexión con el todo, con Dios. Rige la empatía, pero también la confusión, y es el encargado de disolver nuestro ego. Entonces, estos dos planetas, conjuntamente con el que sigue, son los que de alguna manera tienen la labor de desestructurar nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de vida y un montón de cosas más. El siguiente y último planeta del sistema solar, astronómicamente no considerado como planeta, pero con una gran importancia en el estudio astrológico, es el que representa el principio de muerte y transformación, poder, el ave fénix. Es el planeta que rige las transformaciones profundas, la dominación y el control, el que propicia la destrucción, pero que conlleva la regeneración. Es la oscuridad a través de la cual atravesamos para conseguir la luz al final del túnel. Yo le llamo la bola de demolición, porque Plutón a su manera y de forma muy silenciosa a lo largo de los ciclos que experimentamos en nuestra vida, va haciendo su trabajo de manera silenciosa, como por debajo de la alfombra, como por debajo del agua. Y cuando se manifiesta, pues se siente, es evidente su influencia. Pero es un planeta que en medio de toda la confusión, de toda la crisis, de todos los temores que puede ocasionar, pues nos deja el poder de la regeneración, el poder del resurgir fortalecido, con un poder personal renovado, con una capacidad de resiliencia indestructible. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el impacto que producen estos planetas en nuestra vida, pues realmente ellos están presentes a lo largo de toda desde nuestro momento de nacimiento hasta el momento en el que partimos de este mundo. Yo les pido que hagan un ejercicio de retrospectiva ahorita, y después lo vamos a comentar, y si pueden, tomen nota de los eventos que recuerden que se suscitaron en estos años. ¿Por qué? Porque esos planetas a lo largo de esos ciclos y en la relación que tienen con los años del ser humano, con la edad del ser humano, van a marcar etapas que probablemente muchas personas no conocen, pero que bueno, precisamente para eso estamos aquí. Y aunque vamos a hablar de la crisis de la mitad de la vida,
hice este resumen a forma de, o sea, de manera tal que ustedes puedan comprender la importancia y la relación que existe entre los ciclos naturales de cada uno de nosotros en relación a esos tránsitos que transcurren a lo largo de los años. Cada una de estas edades está conectada con ciclos importantes de la vida que están marcadas por cambios. ¿Okay? ¿Cuáles son digamos, esos emplazamientos? ¿No? Y aquí quiero hablarles de los ciclos. A los 7 años de edad se produce la primera cuadratura de Saturno, época y etapa durante el cual el niño empieza a tener, a mudar sus primeros dientes, empieza a sentir dolores en los huesos producto de las primeras etapas del crecimiento. Y es que eso no es aislado, porque a nivel de anatomía, a nivel biológico, Saturno rige los huesos, el sistema musculoesquelético. Luego tenemos a los 12 años el primer retorno de Júpiter, y cuando hablo de retorno es que el planeta vuelve al mismo punto donde estaba cuando nacemos. Entonces, en ese momento es cuando el adolescente siente la necesidad de liberarse, siente la necesidad de buscar su independencia y al mismo tiempo empiezan a surgir las necesidades de carácter sexual. Eso está propiciado precisamente por ese retorno de Júpiter. Júpiter representa el crecimiento y la expansión. Es quizás la edad donde los niños crecen de una forma más acelerada. De pronto habrá los que no, pero por lo general esa etapa propicia ese crecimiento que de repente volteamos a ver y nos conseguimos con un niño que de repente a los 12 años creció y no nos dimos cuenta. Eso es un indicio de que estamos ante un retorno de Júpiter. Puede ocurrir a los 11, puede ocurrir a los 12 años. Luego tenemos la primera oposición de Saturno, y cuando hablamos de oposición es porque el planeta se encuentra exactamente a 180 grados del punto en el que estaba cuando nacimos. Y durante esa mitad de ciclo, porque Saturno tiene un ciclo que ronda los 29, 30 años, entonces en este momento se produce la primera mitad del ciclo, durante la cual empiezan o pueden haber problemas de asimilación de calcio, temas de que de pronto empiezan hay niños que tienen la tendencia a botar el calcio a través de la orina y este tipo de cosas, ¿no? Eso se produce durante los 14 años. Pero también es la edad en la que nosotros como individuos nos enfrentamos a la autoridad, nos resistimos a la autoridad. Y Saturno también representa la autoridad, la figura del padre. Entonces, fíjense cómo psicológica y biológicamente estos ciclos que estamos viendo acá tienen relación con las diferentes etapas de nuestra vida. A los 21 años se produce el inicio de la madurez y viene la segunda cuadratura de Saturno. La cuadratura es un aspecto en el cual el planeta se sitúa a 90 grados de su punto de origen en el que estaba cuando nacimos, y por lo general las cuadraturas son eventos, esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, son eventos que producen tensiones, que producen sensación de incomodidad, de moverse del lugar. Producen resistencia, producen caos interno, producen una especie de lucha entre nosotros, o sea, de nosotros mismos, y por lo general son las que nos conducen a tomar cierto tipo de decisiones que en la mayoría de los casos nos hacen cambiar de dirección. Luego viene el segundo retorno de Saturno a los 23 y 24 años. En este momento quizás no se producen cambios tan drásticos, pero sí pueden estar fomentados por cambios que son, aunque positivos, pues de alguna manera también producen cambios en nuestra vida. Luego viene el primer retorno de Saturno, vuelve a su punto de origen, y aquí es donde se toman las decisiones más importantes de la vida. Probablemente las personas se casan, asumen nuevas responsabilidades, deciden irse a vivir solas, toman la decisión de dejar un trabajo o de pronto compran una vivienda, o sea, asumen decisiones importantes. Entonces, esto denota que hay una actitud de asumir la responsabilidad de nosotros mismos y de las decisiones que tomamos. A los 33 se produce la edad del Sol, el retorno a casa. ¿Por qué el retorno a casa? A ver, cuando nosotros nacemos, nuestra carta natal, que es el principal instrumento de análisis en astrología, los planetas quedan reflejados como una especie de foto en el cielo y está distribuido a lo largo de 12 sectores, regidos cada una de ellas por un signo, y
Dentro de esos 12 sectores hay planetas. Cuando llegamos a la edad de los 33 años, la distribución de nuestra carta natal que va cambiando a lo largo, o sea, en la medida en que la carta natal es fija, pero en la medida en que van pasando los años, todos los años, si calculamos la revolución solar, vamos a ver que ese relojito se va moviendo, se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj, al igual que lo hacen los planetas cuando recorren la órbita alrededor del sistema solar. Y cuando se produce ese retorno del Sol, la distribución de casas natales de nuestra carta es similar a la del momento del nacimiento. Y eso explica, de alguna manera, por qué hay personas que logran el mayor brillo, por qué logran conectar con su propósito, por qué logran conectar con un gran momento de la vida precisamente en esta edad. Es porque se vuelve otra vez a sentir la esencia con la que nacimos. Y de alguna manera es como un recordatorio de a qué vinimos, o sea, cuál es la misión que venimos a cumplir. Pero después de los 33 años, pues empiezan a suscitarse una serie de acontecimientos, quizás no a los 33 exactamente, sino un poco más allá, que hacen que nosotros nos cuestionemos lo que hemos logrado hasta el momento. No significa que todas las personas vivan de la misma forma estos eventos, porque inclusive puede pasar que de pronto hay personas que lo viven antes, hay personas que lo viven en momentos que no nada tienen que ver con la crisis de la mitad de la vida, pero que se enfrentan a eso, a tránsitos muy difíciles, y que cuando llega el momento de experimentar esos tránsitos, quizás han atravesado ya una etapa de crisis y pues no vamos a decir que se les hace más fácil, pero de alguna manera ya han desarrollado cierta fortaleza y cierta resiliencia. Pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que ocurre entre los 39 y los 50 años? Porque es una etapa, si se quiere, un poco larga, ¿no? Y esto nos hace pensar, ¿qué es lo que sucede? Que hay personas que a partir de los 40 años, o sea, uno lo pone como una edad promedio, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en esa edad? Que hay personas que cambian de vida, que cambian de trabajo, tienen una pareja, una relación, una familia establecida y de repente eso se resquebraja, se rompe, cada quien toma caminos separados, toman la decisión de mudarse de país, de casa, bueno, infinidad de acontecimientos que significan un cambio de dirección, un cambio repentino, muchas veces brusco y a veces doloroso, pues eso tiene una razón. Y esa razón es que a lo largo de esos 11 años, los aspectos de tensión que ocurren en esos planetas confluyen de manera casi simultánea. Es decir, pueden ocurrir 3, 4, 5 cuadraturas al mismo tiempo y eso genera una tensión interna muy fuerte. Es un choque con la realidad, es un enfrentarse a, darse cuenta de que probablemente estemos llevando una vida obedeciendo a lealtades familiares, obedeciendo a constructo social, quizás intentando complacer a la familia o hacer lo que la familia nos pide que hagamos por tradición, cuando verdaderamente no es eso lo que deseamos. Y estas energías muchas veces a la fuerza nos hacen despertar de ese sueño y nos hacen encontrarnos con la realidad. Esto que les decía, los aspectos de tensión entre planetas, es como que si nosotros viéramos el cosmos como un vecindario cósmico y los planetas se comunican entre sí. Hay aspectos de tensión y hay aspectos de fluidez. Cuando se producen aspectos de tensión, pueden haber confrontaciones, pueden haber sensación de tensión, sensación de incomodidad, sensación de presión interna, y muchas veces no sabemos a qué se debe todo esto. Entonces, tenemos dos aspectos fundamentales que son el eje de este tema, que son las cuadraturas y las oposiciones que se presentan a lo largo de estos 11 años. Unos más, unos menos, eso va a depender de la generación en la que nacemos. Que de pronto habrá quienes experimentan las primeras cuadraturas cuando tienen 36, pero habrá otros que los experimentan a los 40. Entonces eso va a depender de la generación en que nacemos porque el recorrido de los planetas varía
A lo largo de las constelaciones, ellos recorren en mayor o menor tiempo, dependiendo del qué tan grande sea esa constelación, y también va a depender de la velocidad de ese planeta. Volvemos a lo que hablábamos al principio. Los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno, son planetas lentos, pero relativamente más rápidos que los planetas transpersonales o exteriores. Y de hecho, eso tiene un sentido, digamos, un orden lógico, ¿no? Los planetas personales son, después de las luminarias, que son el Sol y la Luna, son Venus, Mercurio, Marte. Entre Marte y Júpiter está el cinturón de asteroides. Ese cinturón de asteroides es el que, vamos a decir, protege a todos los planetas que están más cerca del sistema solar, por supuesto, incluida la Tierra, que es desde donde nosotros podemos observar a todos estos cuerpos celestes. Y después de ese cinturón de asteroides están los planetas exteriores. Esos planetas exteriores son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, en la medida en que se van alejando del centro del sistema solar, la velocidad con la que recorren esa órbita es mucho más larga. Júpiter recorre, o sea, tarda en dar una vuelta completa al Sol alrededor de 12 años, Saturno tarda 29, 30, Urano tarda 84 años, Neptuno tarda alrededor de 169, 170 años y Plutón, que es el que está más lejos, tarda casi 250 años en darle la vuelta completa al Sol. Entonces, ¿qué sucede? Que no todos los planetas nos permiten vivir o experimentar el retorno al punto de origen que estaban en el momento en el que nacemos, pero sí experimentamos las cuadraturas, que son ángulos de 90 grados y que producen tensión. Imagínense un ángulo de 90 grados. ¿Qué sucede? Es una esquina que no tiene salida. Es una esquina que nos pone como en una encrucijada a tomar una decisión al respecto a algo y que eso genera una tensión interna entre lo que realmente sentimos y el deber. Entonces, eso nos somete precisamente a ese proceso de tensión que muchas veces no sabemos cómo manejar. Requiere de un esfuerzo y un consumo de energía mucho mayor que otros aspectos y realmente es el que nos hace tomar las decisiones. La carta astral de una persona con muchas cuadraturas, por lo general, la hace una persona que toma decisiones, que se mueve, que no se queda en la zona cómoda. ¿Por qué? Porque está en constante activación de esa energía y necesita moverse de lugar. No se puede quedar en un solo sitio porque definitivamente se estanca. Y por otro lado tenemos la oposición, que no es más que la confrontación de ese planeta respecto a otro en 180 grados y que habla de complementariedad, de cooperación, pero también habla de ataduras, de confrontación y de polarización o de simplemente energías antagónicas. Entonces, cuando tenemos dos planetas que tienen energías diferentes, como Saturno, que es el principio de limitación, de estabilidad y de estructura, y tenemos a Júpiter, que es un planeta que representa el crecimiento y la expansión, y estos dos están en un ángulo de 180 grados, hay una necesidad de crecimiento, pero tengo una energía restrictiva del lado contrario. Entonces, encontrar el equilibrio entre esas dos fuerzas puede representar una gran tensión emocional y personal. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo comienza todo esto? Les decía que depende de la generación en la que nacemos. Una persona con Plutón en Escorpio, con 39 años, ya está empezando a sentir la primera cuadratura de Plutón a su Plutón natal. ¿Qué significa esto? Que se está enfrentando a sus miedos más profundos, que se está enfrentando a quizás esas zonas de oscuridad que no había visto, a esos traumas o a esas experiencias extremadamente dolorosas, porque si algo representa a Plutón es el dolor, pero el dolor en carne viva, el dolor que se siente sin anestesia, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con la primera cuadratura de Plutón? ¿A qué nos enfrentamos cuando vivimos la primera cuadratura de Plutón? La lucha interna de nuestros miedos más profundos, el encuentro con esos traumas que quizás no los experimentamos nosotros, sino que los vemos o los vivimos a través de nuestro encuentro con otras personas. Quizás son esas otras personas las que nos muestran esa área de vida que no hemos visto, que por temor
por no enfrentarnos al dolor, necesitamos ver y nos vemos reflejados en ese otro. Entonces, aquí es cuando es clave buscar la ayuda terapéutica necesaria para entender de dónde viene. ¿Por qué? Porque Plutón como planeta regente de Escorpio rige las emociones, pero las emociones profundas, las emociones que están estancadas y que cuesta sacarlas a la superficie. A mí me gusta mucho hacer una analogía de cómo es Plutón, porque imagínense lo que sucede con la flor de loto. La flor de loto es una flor espectacularmente bella, pero que nace en medio del fango. Pero tiene que vivir un proceso para poder florecer. Y eso es precisamente lo que hace Plutón, nos transforma completamente en una energía putrefacta, en una energía que necesita morir simbólicamente, psicológicamente, pero el premio es precisamente ese florecimiento, ese ver la luz, ese renacer de las cenizas desde lo más profundo del alma. ¿Ok? Sin embargo, no es esta la etapa más difícil. La etapa más difícil en realidad comienza alrededor de los 41, 42 años. Y eso, por supuesto, va a depender no solo de la energía que tengamos nosotros de manera individual, sino de los tránsitos que hay en el momento. Y les hablo desde mi experiencia. Entre 2021 y 2022, yo experimenté, yo creo que la parte más difícil de esta crisis. Yo tengo 45 años y esos 2 años para mí fueron realmente duros, muy duros. Estaba atravesando precisamente la cuadratura de Saturno a Urano natal, pero es que además de todo eso, a nivel de tránsitos astrológicos, el Saturno de tránsito estaba en cuadratura con el Urano de tránsito, entonces el planeta estaba sitiado por los dos. Y eso se siente de una manera muy fuerte. Es una sensación de desasosiego porque tenemos a un planeta que es Urano, que habla de la rebeldía, de la necesidad de liberación, de los cambios radicales, del hacer que las cosas cambien porque ya no quiero estar más en la zona cómoda, pero que opone una tremenda resistencia dependiendo del lugar en el que se encuentre. Y Saturno, que es el planeta que habla de la estabilidad, de la estructura, de los cánones sociales, de los constructos sociales, estaba en un signo fijo que es Acuario. Entonces, aunque uno quisiera, pues había esa necesidad de movimiento, esa necesidad de cambio, esa necesidad de hacer que las cosas dieran un giro, pero había mucha resistencia. Entonces, ¿cuál fue la lección de todo esto? Soltar la resistencia y el control, porque Saturno también de alguna manera propicia el control de nosotros sobre las cosas. El control a través del tiempo, el control a través de la disciplina, el control a través de las reglas, el control a través de las normas, a través de los límites. Y Urano es un planeta que propicia el caos y las cosas fuera de control. Entonces genera una tensión extremadamente fuerte, pero no es el único. Estos tránsitos pues, pueden estar activados por estos dos planetas de lo que les estoy hablando, pero pueden estar propiciados también por Neptuno, que es otro de los planetas que tiene una misión muy importante y es disolver nuestro ego. Es el que nos pone de rodillas, literalmente, a través de la desilusión, a través del engaño, a través de hacer que nos topemos con la realidad, pero de una forma que quizás no esperamos. Entonces, eso hace que nosotros volteemos de alguna manera o vamos a decirlo de este modo, que nos cuestionemos todo nuestro sistema de creencias, todo nuestro sistema de vida, si lo que hemos realizado hasta el momento tiene sentido o no tiene sentido, si tiene un propósito, si tiene una conexión con nuestro verdadero yo, si realmente queremos ir hacia allá. Entonces, la sensación de angustia y de confusión existencial que genera, pues obviamente es muy fuerte también. ¿Ok? Entonces, en esta etapa es cuando empiezan a ocurrir estas cosas de las que les hablaba, cambios de rumbo, mudanzas, ruptura de relaciones, pérdidas significativas de padres, pareja, empleo, propiedades, una serie de cosas. Cuando una persona está atravesando esta crisis y se resiste a dejar un trabajo con el que no está conforme, ténganlo por seguro que va a sentir el llamado cósmico. Yo le llamo la patadita cósmica y lo despiden del trabajo. ¿Para qué?
para que despierte, salga de su zona cómoda y elija otro camino que sí está conectado con su verdadera esencia. Entonces, no es tan malo como parece. Sí, es difícil, pero la idea es fluir con los cambios, aunque resulte paradójico y difícil entenderlo. ¿Quiénes son los promotores de este sacudón? Ya les decía, después de la cuadratura de Plutón-Plutón viene la crisis existencial propiciada por la cuadratura entre Neptuno y Neptuno, natal, a 90 grados. Lo que creía es realmente lo que creía. Mi sistema de creencias está realmente conectado con mis verdaderas convicciones más profundas o simplemente estoy obedeciendo a tradiciones familiares o a tradiciones sociales. ¿Qué hice con los sueños que tenía? ¿Los guardé? ¿Los cumplí? ¿O simplemente los guardé en una gaveta porque decidí postergarlos? Saturno, a su vez, digamos que fomenta un poco ese choque con la realidad y también nos ayuda a entender que muchas de las cosas que hacemos a lo largo de los años, las profesiones que elegimos, las parejas, las experiencias que vivimos, están respondiendo a una forma de evasión, a una forma de escudarse o a una forma de no enfrentar la realidad. Y les hablo de mi experiencia. Yo decidí a los 31 años ser repostera, porque era un sueño que yo tenía. Cuando empiezo a atravesar este ciclo, con el entendimiento astrológico, porque ya había comenzado a estudiar y no entendía lo que estaba pasando, pero entonces el estudio me fue dando la respuesta. Y entendiendo la posición de mi luna natal, entendiendo la posición de mi sol, entendiendo la posición de mi Venus, que son planetas personales y que hablan de nuestra naturaleza más cercana, de ese contacto que tenemos inmediato con las personas, entendí que esa fue la relación que yo busqué para esconderme de temas emocionales que cuando se me presentó la oportunidad a los 28 años, no me hice responsable. Decidí meterme en esa burbuja y cuando me la reventaron, me sentí como que se había estado dormida durante 10 años, que fue el tiempo que duré como reportera. Entonces, wow, por supuesto, repito, el entendimiento astrológico me dio las herramientas para comprender lo que estaba pasando y tomar las decisiones de cambio que eran necesarias, pero no significa que fueron fáciles de llevar, fueron fáciles de entender, pero en medio de todo ese proceso hubo experiencias difíciles que obviamente producen desánimo, pueden producir depresión, pueden producir desgaste, pueden producir resistencia, pueden producir muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Es tratar de cachar las señales que nos da la vida de que cuando nos está mostrando algo, tenemos que prestarle atención porque hay un mensaje detrás de todo esto. Después de que se produce esa cuadratura entre Saturno y Neptuno, viene la cuadratura de la que les hablé hace un momento, que es la cuadratura Saturno-Urano, ¿ok? Y que a su vez puede producir la oposición con otros planetas. Es la lucha de dos energías que también son totalmente antagónicas, porque una representa el deseo de liberación y renovación frente a las fuerzas restrictivas que nos piden hacer ese cambio radical. Y esta cuadratura es la que más es difícil de asimilar. Es cuando nos resistimos a dejar un trabajo, es cuando nos resistimos a dejar una relación que no funciona, es cuando nos resistimos a seguir viviendo una vida que no nos corresponde o a tener control sobre cosas sobre las que definitivamente no tenemos control. Y la energía de Urano es como un choque eléctrico. Yo le llamo el despertador de conciencia, yo le llamo, sí, el despertador, porque Urano lo que toca lo energiza de tal manera que podemos estar en la capacidad de recibir un insight, un mensaje, un aha moment que nos hace entender qué es lo que no estamos tratando de entender. Es como que si nos abre los ojos, se conecta con nuestra conciencia superior y de alguna manera nos hace comprender qué es lo que está pasando. Entonces, digamos, es el eje más, uno de los ejes más importantes de esta etapa de cambio. Luego de las cuadraturas también tenemos de manera casi simultánea las oposiciones, que era lo que les decía, es una energía de confrontación.
Cuando enfrentamos la oposición entre Júpiter y Júpiter, ¿qué tenemos? La crisis de creencias, la crisis de expansión, qué es lo que me expande, qué es lo que me hace crecer, qué es lo que me hace sentir confiado, optimista, confiado de la vida. ¿Es real en lo que creo? ¿O simplemente estoy haciéndome ilusiones, una fantasía de idealizaciones que no se corresponden con la realidad? Y luego tenemos de nuevo la oposición de Saturno con otro planeta, con este planeta, y hace que esa necesidad de expansión, que esa necesidad de crecimiento y avance, se vea limitado. ¿Por qué? Porque está el deseo de crecimiento, pero está la responsabilidad, está el deber. Y entonces toca analizar desde nuestro ser si ese deber, ese sentido de responsabilidad se corresponde con nuestra filosofía de vida, si es lo que verdaderamente creemos, o si simplemente está obedeciendo precisamente al cumplimiento de lealtades y que generan una sensación de incomodidad muy fuerte, muy fuerte. O sea, es que es como tener una camisa de fuerza, es querer soltarse y no poder. Después de la cuadratura de Saturno a Júpiter viene la cuadratura de Júpiter a Saturno, o sea, ellos se intercambian. Entonces, imagínense que en ese interín de tiempo, que dura alrededor de unos 2 años, se vuelven a enfrentar, pero de manera distinta. Entonces, no salen de ese bucle de me expando, me contraigo, me expando, me contraigo, me expando, me contraigo. Entonces, la búsqueda del equilibrio es lo que hace que se invierta demasiada energía en este tiempo. Y después de esos emplazamientos, de esas oposiciones, llega la liberación a través de la oposición Urano-Urano, que es la última. Y que eso va a depender de cómo hayamos enfrentado nosotros los tránsitos anteriores para que esa oposición sea un poco más llevadera. Después, en mi caso personal, de haber experimentado esa cuadratura tan fuerte de Saturno al Urano de tránsito y el Urano natal, para mí Urano-Urano no fue un paseo entre las nubes, pero no fue tan difícil como los tránsitos anteriores. Fue el momento en el que yo decidí, bueno, ya se rompió la burbuja, entonces aquí tiene que haber un cambio de dirección, pero también viene una crisis de propósito, porque yo decía, yo tengo 10 años ejerciendo esta labor, ahora, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? Estoy estudiando astrología, sé de tecnología, sé de diseño, sé hacer esto, sé hacer esto otro, pero ¿qué hago? E inclusive puede uno sentir una confusión tan grande que ni siquiera sea capaz de ver cuáles son esos talentos ocultos que están allí. Pero viene alguien y te despierta y te habla y te dice con un mensaje como traído del cielo cuáles son esas habilidades, o simplemente las descubre y empieza ese reencuentro, empieza ese movimiento, ese entendimiento de que sí, soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacer otro. La misma vida te va mostrando dónde está esa fuente de recursos infinita que todos tenemos para hacer lo que queremos. Y empiezan a mostrarse las señales. Cuando abrimos los ojos, empiezan a mostrarse las señales. Y parece mentira, pero todo se va poniendo en su lugar. ¿Qué podemos hacer en un momento como este? ¿Y a qué edad ocurre? Aquí lo vamos a ver. Primero que nada, no poner resistencia, aunque parezca difícil. Yo pienso de esta manera. Detrás de una experiencia difícil y dolorosa, siempre hay un aprendizaje que trae algo positivo. Detrás de algo malo, que vemos como malo, siempre hay un bien escondido. Entonces, ¿a qué edades ocurre todo esto? Entre los 37 y los 40 años tenemos la cuadratura Plutón-Plutón, y digo entre los 37 y los 40 años porque partiendo de que el planeta es un planeta muy lento, esa cuadratura no se disuelve sino a lo largo de unos 3 o 4 años. Luego viene a los 41 la cuadratura entre Urano y Júpiter, la cuadratura Neptuno-Neptuno y la cuadratura Saturno-Urano. 3 cuadraturas al mismo tiempo y que permanecen durante un tiempo, porque al igual que Plutón, Neptuno es un planeta que tarda casi 170 años en dar la vuelta completa al Sol. Sus movimientos en cada grado del zodíaco son extremadamente lentos.
Por ejemplo, Plutón permaneció desde el año 2008 hasta este año en el signo de Capricornio. Estamos hablando de 15 años. Entonces, superar o disolverse esos aspectos tarda mucho tiempo. Los más rápidos son los de Saturno y Júpiter con estos planetas porque ellos se mueven más rápido, pero al igual que los otros, pues tardan su tiempo. Por lo menos 2 años, de 2 a 3 años. A los 42 tenemos la cuadratura Neptuno-Neptuno y la oposición Júpiter-Urano. A los 43, 44, la cuadratura Saturno-Urano, la oposición Urano-Urano, la oposición Júpiter-Júpiter. Pero va a depender en algunos casos de la ubicación de los planetas. ¿Ok? Ya va, permítame un segundo. Luego tenemos a los 45, que es casi que la última, o sea, ya aquí se empieza, después de los 45 se empieza como a aligerar esa tensión, se empieza a aflojar un poco. Sentimos que después de la oposición Urano-Urano, ese momento de tensión empieza como a liberarse, empieza a sentirse la vida un poco más ligera, empezamos a notar que las cosas empiezan a fluir, que los problemas empiezan a ser cada vez menores. Pero todo va a depender de nuestra actitud frente a esos cambios. Analizamos, o mejor dicho, nos replanteamos realmente qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr. Estamos cumpliendo nuestros sueños, estamos trabajando en pro de nuestras metas para hacerlas realidad. Ese es el cuestionamiento que a lo largo de todos estos años tenemos que hacernos, porque siempre tenemos que ir en búsqueda de lo que nuestra alma nos pide y en algunos casos nos grita, porque para eso vinimos. Luego tenemos entre los 48 y los 50 la cuadratura Júpiter-Neptuno, que es la última crisis, vamos a decir, de creencias que enfrentamos a lo largo de estos años. Y por último, el retorno de Quirón. Y quiero hacer bueno, no un inciso, pero sí quiero resaltar algo aquí. El retorno de Quirón, Quirón es un asteroide que mitológicamente representa el sanador herido. Es el que nos conecta con ciertos dones o con ciertas habilidades que probablemente están ocultas y que nacen de un dolor originario que todos traemos, que es el dolor del abandono y del rechazo. Es un dolor que todos sentimos, una huella que tenemos todos dentro, pero que se manifiesta de diferentes maneras, dependiendo del signo en el que se encuentre Quirón. Entonces, ¿cuál es la labor de Quirón? Y les cuento un poco. Quirón era un centauro que fue rechazado mitológicamente por su madre y su padre porque era muy feo y fue abandonado. Apolo lo ayudó y le enseñó el arte de la sanación, el arte de la medicina, le enseñó muchas cosas, pero desafortunadamente fue herido con una flecha envenenada en una pierna y precisamente producto del conocimiento y de todo lo que había aprendido de Apolo, él logró disminuir un poco el dolor de su herida, pero no sanó totalmente. Para poder mitigar ese dolor, Quirón se dedicó a sanar a otras personas a través de su dolor. Eso hizo que su dolor fuera cada vez menor. Entonces, es en la posición donde esté Quirón, probablemente nos habla de una herida muy profunda, de una herida que duele, pero que se convierte en nuestro mayor y más grande talento para ayudar y servir a las personas, porque está conectado con el servicio. Astrológicamente se cree que Quirón está regido por Virgo y Virgo es un signo de servicio, es el signo opuesto a Piscis, que también habla del servicio y del amor incondicional. Entonces, ese cierre en esa edad, a los 50 años, habla de encontrarnos con esa herida que tiene una
que es muy profunda, pero que es el que nos va a dar las herramientas para sanar a través de otras personas. Entonces, es importante identificar dónde están Quirón para conectarnos con esa misión de vida, con ese propósito, además de otros. Ahora bien, ¿a qué nos llevan estos encuentros cósmicos? ¿Cómo podemos sobrellevarlos? Pues evidentemente tener conocimiento de nuestra carta astral es una herramienta fabulosa, pero no todas las personas están en la disposición y en el interés y deseo de aprender astrología o de conocer su carta natal. Entonces, más allá del conocimiento de estas herramientas que nos puede proporcionar, yo diría que estos encuentros tienen, y lo decía al principio, conocernos más, pero también conectarnos con nuestra verdadera esencia, conectarnos con esa fuente de recursos que tenemos, este, conectarnos con nuestros sueños, con eso que hacíamos cuando éramos muy pequeños y que probablemente no sabíamos por qué nos atraía, pero que era lo que nos daba la capacidad de soñar. En medio de la inocencia era lo que nos permitía imaginar lo que queríamos ser. Entonces, la finalidad de estos eventos, más allá de dirigirnos la vida o de tomar decisiones por nosotros, no, es hacernos mirar hacia nosotros mismos, tomar el control de nuestra vida, nuestra responsabilidad sobre nosotros mismos y tomar el rumbo que pide nuestra alma. ¿Cómo podemos sobrellevarlos? Pues evidentemente fluyendo. Entre mayor resistencia pongamos a estos cambios que nos propicia esta temporada tan borrascosa y tan tumultuosa, en algunos casos más que otros, eso va a depender de cada caso, pues simplemente dejarse llevar, entrar en conciencia, estar despiertos, estar alertas a las señales, porque siempre están y siempre se presentan. Siempre hay instrumentos de Dios que se nos presentan en la vida para que nosotros veamos lo que tenemos que ver. Entonces, entendiendo un poco de qué va todo esto, es de tomar conciencia de nosotros mismos, de dejar de mirar afuera, de mirar un poco más adentro y ver qué es lo que realmente nosotros queremos para nuestra vida y hacer los cambios que sean necesarios. Si a los 60 años una persona decide que quiere ser pintor, pues la vida le presenta la oportunidad y lo hace, pero habrá otros que no. Entonces, ya es decisión de cada quien si retoma ese camino que su alma le pide y que le muestra, o si seguir metido dentro de la burbuja. Es una elección, siempre va a ser una elección personal, pero siempre vamos a encontrar en el camino lucecitas que de alguna manera nos ayudan a entender ese proceso, a hacerlo quizás un poco más llevadero. Y, y entender que los cambios a veces de algo que para nosotros representa una estabilidad y una comodidad, que quizás representa una zona de miedo, salir de la zona de confort, pues probablemente se va a convertir en eso que hemos deseado a lo largo de toda nuestra vida. Entonces hay que permitirse la experiencia de, de sortear esos cambios, de montarse en la ola y de confiar un poco más en la vida, porque esto siempre lo digo, lo escuché a un astrólogo hace mucho tiempo, la vida siempre sabe más. Y por algo suceden estas cosas, para que nosotros tomemos conciencia de nosotros mismos, abramos los ojos y nos mantengamos alerta, siempre despiertos y no dormidos, en medio de la vigilia, que es estar despierto, pero en realidad estás con los ojos cerrados. Ese es el propósito de estos acontecimientos. Voy a abrir y espero que esta información haya sido de mucho valor para ustedes. Voy a abrir unos 10 minutos de preguntas y respuestas a ver las inquietudes que surjan para que tengan a bien aclarar las dudas o las inquietudes que tengan respecto a este proceso o a esta etapa. Entonces, bueno, los micrófonos están abiertos
Levanten la manito, por favor, quien desee tomar la palabra para hacer preguntas. Shirley, no sé si quieres hacer algún comentario. Este, Gracias, gracias, muy explícita tu exposición. Me dejaste con la cabeza volada, chama. Qué impresionante información. Y yo creo que yo viví todas esas crisis también. Ahora me tengo una pregunta, bueno, para ti, Liz, o bueno, vamos a darle oportunidad primero a las personas que están. Quisiera, por favor, los que estén, si pueden abrir su cámara rapidito para voy, ver, a ver, voy a quiénes dejar de están. mirarlos. Ajá, saludarlos rapidito y además para tomar la foto respectiva para compartir en el grupo nuestra experiencia. Vamos a ver quiénes están por acá que puedan abrir su camarita rapidito. Hola Alejandra, por aquí tengo a Alejandra, Lisette, a ver quién más, Betty, quién más está. Bueno, bienvenidos los que, Héctor, saludos Héctor. A ver quién más está por allí, que podamos saludar. Bueno, les voy a dar primero a ustedes la palabra. Si quieren comentar o preguntar a nuestra querida Lisbeth, aprovechen de esta información. Yo tengo una preguntita, pero puedo esperar. Voy a esperar para hacer la última. Si quieren preguntar o comentar, bueno, aprovechen. Preguntar, comentar, si han experimentado algo de esto, cómo lo han experimentado. Compartamos nuestras experiencias, eso nos nutre a todos. No es obligado. El micrófono es tuyo, mi querida Lisette. No, para mí todo esto es una información nueva, pero yo lo he vivido en carne propia en cada etapa. Y sí, creo todo esto de este testimonio, porque tal cual como tú lo dices, en las diferentes áreas, así mismo así. Y yo tengo una personalidad intensa y todo lo que me pasa es muy marcado. Lo bueno es muy bueno y lo que yo entendía que no era bueno, era muy malo. Pero hoy me doy cuenta que nada es bueno 100% y tampoco nada es malo 100%, Así es. sino que son oportunidades que la vida me da, porque yo no había abierto los ojos en un momento determinado y me dio cachetada, me jaló la greña, me arrancó los moños, me apretó en el cuello hasta que me asfixió para que yo desviara el camino y realmente estaba muy metida en el cuerpo físico y eso no me permitía ver más allá. Pero después de atravesar, por ejemplo, la enfermedad, eh, fue muy difícil porque yo no entendía nada y tuve que pasar 9 veces por intensivo en máquina de ventilación mecánica. Pasar eh, alrededor de 13 años, tengo 16, pero alrededor de 13 años metida en hospitales, con una vida de verdad invitada a quitármela. Entré en depresión porque no era vida. Pero hoy entiendo que todo eso era justo y necesario para que yo pudiera reencontrarme con mi propósito de vida. Y mi propósito de vida, el que yo estaba tomando, era lo que el mundo me decía. Inclusive trabajar mi enneagrama me hizo descubrir que yo no soy la Lisette que yo pensaba que era. Y Wow. eso fue un momento de decidir, un momento que yo caí en depresión, que no, contra eso, si yo no me conozco a mí misma, que yo conozco. Fue difícil, fue duro, pero eso me hizo reconocer mi luz y mi sombra, y de ahí empezó todo a cambiar. Y realmente, aunque soy católica, no soy estúpida, hay muchas cosas que no comparto. Y también la misma Biblia, que han quitado todo, está muy conectado todo con los astros, porque los reyes magos fueron a visitar a niño Jesús. Mm. Y ellos sabían que había mucha maleficencia humana, no se guiaron de nadie, sino que ellos decidieron seguir los astros.
Y como médico, yo sé que nosotros estamos tan conectados con la madre naturaleza que estamos conectados en el ritmo circadiano. Tenemos ciclo de sol, ciclo de luna, inclusive todo lo que nosotros hacemos, para el bien o para el mal, con la luz o la sombra, está regido por los astros, por el cielo, la luna, las estrellas, por el astro mayor, el sol. Y es tan tal que inclusive los microbios que cohabitan con nosotros son los que nos comandan. Nosotros creemos que es nuestro cerebro, pero no es así. Entonces, si nosotros aprendemos a conocer esto al dedillo, pues ya sabemos cómo enfrentar, como hacían nuestros ancestros, con etapas de desparasitación, etapas de desintoxicación. No sé de lo que están en la sala, qué tiempo tienen que no se desparasitan, qué tiempo tienen que no se desintoxican. Y estamos Es así. normalizando, por ejemplo, me pongo un tenis y me hieren los pies. A mí me huelen mal los pies. No, no normalicemos. Que todo esto nos está diciendo que nosotros estamos mal. Estamos Sí, desconectados de la madre naturaleza. Tenemos que volver a encauzar, a reconectar. así es, así es. Vamos a ver si la charla queda grabada, porque es mucha información de valor que me gustaría verla al paso. Claro que sí, Lice, muchísimo gusto, muy valioso tu aporte. Cla- Ciertamente, este, todo está conectado, o sea, todo está conectado. El hecho de que biológicamente cada planeta tenga una relación con una parte del cuerpo, tenga una relación con, con una etapa de la vida, inclusive el ejemplo que les daba, y es el ejemplo quizás más evidente, ¿no? A los 7 años, cuando el niño empieza a tomar decisiones, cuando se enfrenta a nuevas responsabilidades, habla de ciclos que tienen que ver con la parte psicológica, pero también están los ciclos que tienen que ver con la parte biológica, que es cuando empieza a mudar los dientes, cuando empiezan a estirarse los huesitos y empieza a doler. Entonces, nada de esto es aislado. El tema de cómo Júpiter promueve esa necesidad de liberación del adolescente, también está vinculado con la glándula pineal, con la glándula pituitaria, con el sistema endocrino, o sea, todo está conectado, es impresionante. La función que ejerce la luna durante ese proceso, Venus, que es un planeta personal y que rige todo lo que tiene que ver con los órganos reproductores, especialmente en las mujeres, pues evidentemente cuando uno, o sea, en este conocimiento astrológico, cuando uno ve los acontecimientos, o sea, yo de verdad que no pierdo mi capacidad de asombro, porque digo, bueno, son instrumentos que el creador nos puso para nosotros entender el universo de todas las maneras posibles. O sea, te pongo las señales aquí, te las pongo aquí, te las pongo allá, tú eliges cuál vas a buscar. Y esta es una herramienta maravillosa para entender de dónde venimos. Es impresionante para entender con qué lealtades familiares estamos conectadas, qué información está guardada a nivel inconsciente. Los psicólogos que tienen conocimiento de astrología dicen que no hay una forma más efectiva de llegar al inconsciente de las personas que a través de la astrología. O sea que es una herramienta de apoyo para los psicólogos, porque les brinda información que de pronto la persona no es capaz de decir, porque le da miedo, porque le da vergüenza, porque le da temor. En la carta natal se ve. Las cosas que de pronto nadie se atreve a decir, en la carta natal se ve. Entonces, definitivamente es una herramienta increíble, increíble. Les digo con propiedad, este, el negocio en el que estoy, el tipo de cliente con el que estoy tratando, las personas que estoy atrayendo, todo eso es producto del análisis astrológico. Todo, todo. O sea, no es aislado. Las decisiones que tomé, obviamente con las herramientas en la mano, pues es lo que le decía que me hicieron el camino un poquito más fácil porque me dieron a entender que estaba en el camino correcto y hoy en día lo corroboro. Entonces, de verdad que es una herramienta maravillosa.
Mi bella Shirley. Bueno, Liz, no, me asombra un poco y mi pregunta concreta es, por supuesto, esto varía un poco de persona a persona en relación a que cada carta natal es Es diferente, diferente. ¿no? Pero, por ejemplo, cuando reviso todo eso, yo creo que a mí se me adelantó el asunto. Sí, claro, puede pasar, puede Porque yo pasar. lo sentí más o menos, o sea, revisando una de las últimas diapositivas que pusiste, donde están todas las Todas edades las edades. aproximadas. Por ejemplo, de los 35 a mis 42, yo creo que fue la parte más dura de mi vida. Bueno, ahí me pasó de todo y viví de todo, y esto fue un tsunami. Pero como bien dices, a la final te ha servido para encontrarte y ver, bueno, detrás de todo siempre hay un bien oculto, ¿no? Siempre lo Y digo. indiscutiblemente la paz y la persona que soy hoy en día, bueno, quizás no hubiese sido posible llegar a este nivel de no haber Ujú. pasado unos cuantos tsunamis, pero chama, que molleja, me dieron duro. ¡Naguará! O sea, mira, me divorcié, se me enfermé, me cambié de empleo, vendí la casa, me cambié o sea, todo junto y al mismo tiempo. Mi madre, Sí, sí, es vamos a verdad. ver, sí, o sea, no, en serio, te lo digo muy jugando, pero de verdad que es impresionante, que es duro, ¿no? Pero bueno, ahorita tengo de verdad que una serenidad, una paz y me siento tan feliz conmigo misma que digo, bueno. A la final, qué chévere y qué bonito que ya ha pasado muchas cosas más de cómo me trata Quirón. Si tienes ahí algún tipo de acercamiento, dile que no me dé tanto. Pero qué lindo, me encantó. Tú sabes que a mí me cuesta mucho un poco la astrología porque yo soy muy mental y bueno, pero es bonito porque es una herramienta, como tú dices, que podemos usar a nuestro favor, que es lo importante, que es lo importante. A mí me sorprende mucho la precisión, ¿no? En realidad yo he experimentado en el ámbito holístico, yo he experimentado con muchas cosas. Yo también hice Reiki, hice sanación pránica, estudié Feng Shui, estudié péndulo, radiestesia. Pero la conexión con la astrología es realmente algo muy especial, ¿no? Hay un video en mi cuenta de Instagram que yo colgué hace un tiempo, porque resulta que en mi casa había una biblioteca de libros pequeñitos que venían en una caja de jabón, cuando el jabón venía en caja. Se me cayó la Se te cédula. cayó la cédula. Y esa enciclopedia, yo no sé, serían como 30 libritos, ¿no? Y resulta que había tres libros que eran los que yo más agarraba. O sea, eran como mis libros de consulta para aprender a leer y escribir, porque en ese tiempo yo estaba en ese proceso de aprender a leer y escribir. Bueno, uno era el de estrellas y planetas, el otro era de televisión, radio y prensa, y el otro era de la cultura egipcia. Entonces yo creo que ya a esa edad el camino estaba marcado. O sea, ya yo había tomado, desde mi yo superior, ya yo había tomado una decisión. Lo que pasa es que, bueno, uno se enfrenta a temores, vive experiencias, muchas veces por el miedo a que te digan que no eliges la carrera que no quieres. O sea, hay una serie de cosas que te llevan a eso, pero hay un momento en el que sí o sí te tienes que encontrar con lo que eres, para lo que viniste, para lo que naciste, ¿no? Cuando estaba pequeña, en Caracas existe un parque que se llama el Parque del Este, en aquel tiempo se llamaba el Parque Rómulo Betancourt, y en ese parque había un planetario. Y cada vez que yo iba al Parque del Este, yo le decía a mi papá, yo quiero ir al planetario, yo quiero entrar al planetario, pero la mayoría de las veces estaba cerrado. Yo creo que logré entrar como 2 veces, y para mí eso era la gloria. Escuchar la narración y ver los planetas, las estrellas, las constelaciones, para mí eso era, entonces, era algo que estaba ahí guardadito y que por fortuna lo retomé antes de
enfrentarme a este proceso de crisis, porque yo creo que eso marcó la diferencia, o sea, me dio como luces en el camino, ¿no? No lo hizo del todo más fácil, pero sí por lo menos entendí lo que estaba pasando y dije, bueno, esto va a pasar, esto es transitorio, esto no va a durar toda la vida, esto lo que me está proporcionando es las herramientas para que yo salga de la zona cómoda, para que deje ese camino de evasiones, porque las evasiones no son solamente la bebida, el alcohol, no, tú te puedes evadir con cualquier cosa, tú te puedes evadir con la tecnología, tú te puedes evadir con el trabajo, tú te puedes evadir con las diversiones, tú te puedes evadir con muchas cosas. La televisión, que es uno de los factores de evasión más poderosos que existe, y realmente yo considero que en la mayoría de los seres humanos vivimos dormidos, pero despiertos, o sea, despiertos pero dormidos. Y en algún momento de la vida viene algo que te espicha la burbuja y te dice, hey, despierta. Cuando se produce esas cachetadas, es cuando ahí es donde el ego se disuelve. Entonces, cada uno de esos planetas cumple una función. O sea, la correspondencia psicológica, anatómica, biológica, fisiológica que existe entre ellos y nosotros es asombrosa. Y no es más, lo que sucede en el cielo no es más que un correlato de lo que sucede en nuestras vidas y en la colectividad. En la colectividad es mucho más evidente porque es general, ¿no? Inclusive a nivel de países tenemos cosas que son comunes entre personas, entre experiencias colectivas, pero a nivel individual es mucho más difícil de ver porque cada individuo es un mundo, cada individuo es un cosmos diferente. Y por supuesto estos ciclos se dan en cada persona dependiendo de la generación en la que nacieron y probablemente en algunos casos se adelantan, en otros quizás sucedan un poco más tarde. Y también sucede que de pronto las personas tienen como unas gringolas y no ven a los lados, no entienden el mensaje y pasan esa edad y todavía siguen dándose trancazos. Pero es libre albedrío. La oportunidad se presenta, el abanico de oportunidades y de alternativas está a disposición de cada quien, pero es elección nuestra. O corremos o nos encaramamos, pero ahí están, Así mismo es. ahí están. Así Entonces, mismo. bueno, para mí la verdad es que ha sido un placer, un honor estar acá. Este, Voy a compartirles rapidito antes de cerrar algo que es si quieren y desean hacerlo, pues en este enlace que está acá, que se los voy a copiar en el chat, pueden conseguir este ebook que creé con mucho cariño hace un par de años para que aprendan a calcular a calcular su carta astral, a ver dónde están esos simbolitos que vimos por ahí en la presentación. Y bueno, pues obviamente si quieren dar un paso más adelante, de profundizar un poco más, pues estoy a su disposición para servirles porque mi trabajo con esto es proporcionarles las respuestas que ustedes necesitan escuchar. ¿Okay? ¿Dónde pueden encontrarme? Estas son mis coordenadas, esta es mi cuenta de Instagram, mi página web, mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Por cierto, tiene un error ortográfico, pero bueno, está hecho con mucho cariño todo esto. No sé si existe alguna otra Liz, pregunta. ahí en tu página web está el acceso para calcular la carta natal. Sí, ya ¿Es les voy a allí? dejar. Ajá. Sí, está Para en la que me página lo web. des, para compartirlo por las personas que se suscribieron. Ajá, aquí les voy a dejar en el chat el enlace para que ingresen a la página. Ahí está el enlace de la página web. Ah, fin. Dice Ah, Lisette chévere. que ella utiliza la astrología con los tratamientos naturales y son efectivos, definitivamente. Tú con astrología puedes ver lo que una persona debe consumir y no debe consumir. Porque ves dónde están sus puntos débiles, o sea, dónde están biológicamente, cuáles son sus tendencias de enfermedades, dónde están sí, dónde está su pata coja, por decirlo de alguna manera. Y así le puedes orientar respecto a eso. Bueno, mira, esa persona tiene, no sé, Marte en Leo, cuidado con el corazón.
Tiene a Júpiter en Libra, mucho cuidadito con los dulces y los riñones, por ejemplo. Son algunos ejemplos, son algunos ejemplos. Pero no, Ok. es una herramienta maravillosa. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un honor, ha sido un placer estar acá. Quedo a la orden de ustedes a través de Chile, los que quieran, si desean saber algo más, si desean consultar alguna información extraordinaria, estoy a su disposición. Y bueno, gracias Chile de nuevo por la oportunidad. Ay, no, hermosa, gracias a ti, de verdad que esto estuvo espectacular. Me Qué encantó bueno. esta actividad de cierre y bueno, gracias a todos los que participaron. Fueron 3 semanas de actividades diarias y de verdad que qué mejor que esta actividad con Liz para cerrar. Esperamos que el próximo año pues se sumen muchísimos terapeutas más para celebrar este aniversario que ya sería el quinto, si Dios quiere, no hay quinto malo, No hay ¿verdad? quinto malo, Pero es bonito, es una herramienta. Si tú me das permiso, voy a compartir el enlace por el grupo de WhatsApp para que las totalmente. personas puedan entrar y calcular su carta natal, por lo menos tener los primeros pasos allí. Y bueno, a toda la audiencia agradecida por su presencia y bueno, no queda más que despedirnos por ahora, pero continuamos en propósito, creciendo y dándonos la mano unos con otros, porque si tú sanas, yo sano y todos somos uno, así que Si ¿qué tenemos sanamos que uno, sanamos al mundo. sanamos al mundo? Entonces tenemos que seguir en propósito y seguir dando pues lo que esté a nuestro alcance de dar. Un Así es. gran abrazo para cada uno. Y bueno, Liz, gracias. Y aplausos de pie para ti, hombre. Gracias, Y bueno, mi gracias, gente, gracias. agradecido. Voy a compartir por el enlace la grabación, porque esto como que tenemos que volverlo a escuchar con más detenimiento. Y voy a compartir el enlace para que revisen su carta natal. Así que, bueno, así que cambio y fuera. Agradecida con todos. Feliz noche para todos. Feliz Muchísimas gracias por noche. estar.